Uno de los elementos que más ha evolucionado a lo largo de la historia son los volantes. Hemos pasado de volantes gigantes y de madera a volantes que son literalmente ordenadores. Tienen una pantalla LED en el centro con la que los pilotos pueden moverse por muchísimos paneles y modificar muchísimas funciones del coche. Es uno de los elementos más importantes de un monoplaza y ha sido así durante toda la historia. La función que hacían antaño era la de girar el coche. Ahora, aparte de esto, tienen muchísimas otras funciones. Así que si quieres descubrir cómo han ido evolucionando los volantes, quédate para descubrirlo en este vídeo. La Fórmula 1 se creó en 1950 y los coches y los volantes no eran ni mucho menos lo que conocemos hoy en día. Antaño los volantes eran de madera y tenían unas dimensiones radicalmente distintas a las que tenemos hoy en día. Para empezar eran redondos y para acabar eran enormes. ¿Por qué? Pues porque los coches de aquel entonces se conducían de una manera muy peculiar. Los coches no tenían dirección asistida, algo que en la actualidad ayuda muchísimo. Por tanto, el piloto tenía que hacer mucha fuerza para poder girar las ruedas, a pesar de que estas fuesen extremadamente finas. Además, el motor estaba ubicado en la parte delantera y esto hacía que los coches fuesen muy sobreviradores, es decir, se iban mucho de culo y por tanto los pilotos estaban derrapando y haciendo drift todo el rato. Por tanto, un volante grande te ayuda tanto a girar las ruedas con mayor facilidad como también para tener más control sobre el coche en situaciones en las que estás perdiendo el control y derrapando las ruedas. También aquellos volantes estaban atornillados o soldados al vehículo y por tanto en caso de accidentes eran elementos muy peligrosos. Además, a esto se le suma que antaño los cinturones de seguridad no eran obligatorios y los pilotos no lo usaban. Como ves, aquellos coches eran radicalmente distintos a los que tenemos hoy en día. Pero los años fueron pasando y en las siguientes décadas los volantes no cambiaron mucho, seguían siendo redondos y sin botones. Lo que sí que cambió fueron sus dimensiones. Esto fue debido a que los motores pasaron a estar en la parte trasera, por tanto la zona delantera se podía hacer más estrecha y aerodinámica, lo cual significó que los volantes se tuvieron que hacer más pequeños para que pudiesen entrar dentro del cockpit, que poco a poco era más estrecho y aerodinámico. Uno de los primeros volantes con interruptores fue el que usó James Hunt en 1978, que tenía el famoso kill switch para que en caso de accidente el coche fuese mucho más seguro y el motor se desconectase. Algo muy importante en aquella época porque en aquel entonces los accidentes con fuego eran muy comunes, así que este botón ayudó bastante en temas de seguridad. En los años 80 era más de lo mismo. Lo que pasa es que se empezaron a ver algunos de los primeros botones. Uno de ellos fue la radio. Imagínate, hasta los años 80, es decir, habían pasado ya más de 30 años desde que se creó la Fórmula 1, los pilotos no tenían radio. Hoy en día el ingeniero de pista está en constante comunicación con el piloto y sería impensable no disponer de la radio. Y por cierto, si te gustaría ser ingeniero de carreras y descubrir cómo funciona un coche de Fórmula 1 en profundidad y aprender de física, estrategias de carreras, setups, etcétera, etcétera, tienes un curso en la descripción y en el primer comentario en el que te explican todo esto y mucho más. Ves a mirarlo porque realmente te ayudará muchísimo a entender cómo funciona la Fórmula 1 si lo que quieres es dedicarte a ella. Y no lo olvides, marca que vienes de parte de Racing Atmosphere. También en los 80 había otro botón de boost que daba una potencia extra a los motores. No olvidemos, en aquella época estábamos en la era turbo, donde los motores era lo más importante. Se habían descubierto los motores turbo y esto estaba en pleno auge. Eran motores que desarrollaban una potencia brutal. De hecho, llegamos a ver algunos que desarrollaban más de 1400 caballos, algo espectacular. También durante estos años se empezó a popularizar mucho el utilizar el volante con una superficie ergonómica para el piloto y que tuviese un buen feeling y tacto con el volante. Y esto, que puede parecer una tontería, significó un avance muy importante, porque el piloto podía sentir mucho mejor qué es lo que le pasaba al coche y por tanto conducir mucho más rápido. Y a partir de aquí los volantes empezaron a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Pues porque el equipo Ferrari y John Bernard, uno de los diseñadores más famosos de la historia, introdujeron el primer Fórmula 1 con un cambio secuencial, es decir, ya no había un tercer pedal y un cambio de marchas, sino que el piloto cambiaba las marchas detrás del volante. ¿Por qué se introdujo este cambio? Pues paradójicamente por un tema aerodinámico. John Bernard quería mejorar la aerodinámica y se dio cuenta de que lo que limitaba que el cockpit se pudiese estrechar era la palanca de cambios y por tanto introdujo las cajas de cambios semiautomáticas para poder eliminar tanto el cambio en H como el embrague y de esta manera hacer el cockpit mucho más estrecho y aerodinámico. Además, este cambio también ayudó muchísimo a mejorar la eficiencia y la velocidad a la que se hacían los cambios. Ahora eran instantáneos y extremadamente rápidos y eficientes. Y al piloto también le facilitaba mucho la conducción y por tanto podía ir más rápido. Esto, sumado a una década en la que había un auge por la electrónica y la telemetría, significó que poco a poco empezamos a ver más y más botones. Aparte de las levas que estaban ubicadas en la parte trasera del volante y servían para subir y bajar de marcha, empezamos a ver muchos otros botones, como por ejemplo el limitador de velocidad, que por cierto en los años 80 no había límite de velocidad en el pit lane, algo peligrosísimo, o otros
botones rotativos para poder modificar los mapas motor. También cambió lo que era la forma del volante. Ahora, en vez de ser redondos, empezaron a ser más rectangulares. ¿Para qué? Pues simplemente para mejorar la ergonomía. Los equipos se dieron cuenta que el piloto activaba los botones con el pulgar y por tanto estos tenían que estar al alcance de la mano para que no soltase la mano del volante para apretar un botón, sino que los tuviese todos al alcance del pulgar. También el diseño del aro cambió. Algunos equipos intentaron eliminar la parte superior para de esta manera reducir el peso y reducir un poquito el centro de gravedad, lo cual se traducía en un coche un poquito más maniobrable. Estamos hablando que no es un cambio muy importante, pero en la Fórmula 1 todo suma y por eso empezamos a ver cómo los equipos jugaban con los aros del volante. Además, algo que también cambió, y esto fue un cambio muy importante, es que ahora los volantes se fabricaban en fibra de carbono, lo cual ayudó muchísimo también a reducir el peso del mismo. En la década de los 2000 realmente fue una continuación de la anterior. Cada vez habían más y más botones que permitían modificar más y más funciones. Poco a poco los Fórmula 1 se iban haciendo más complejos, pero empezamos a ver los primeros elementos digitales en un volante, unas luces LED de colores que indicaban al piloto las revoluciones que tenía el motor, para de esta manera poder hacer los cambios de marcha en el momento óptimo y de la manera más eficiente posible para extraer el máximo par y potencia del motor. También los equipos se empezaron a dar cuenta que cada piloto le gustaba tener algunos botones en un sitio o en otro, por eso los volantes ya no eran estándar, cada piloto tenía el suyo diseñado de una manera específica que le gustase a él personalmente. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no eran 3 o 4 botones, ahora los volantes tenían muchos botones y muchos botones rotativos para cambiar muchísimos parámetros. Y esto sumado a que a finales de la década de los 2000 y principios de la siguiente década se introdujeron tanto el KERS como el DRS, que ya de entrada añadían 2 botones extra al volante y por tanto cada vez eran más y más parámetros a modificar por parte del piloto. Pero sin duda, seguramente el cambio más radical que han sufrido los volantes fue en el año 2014 con la introducción de las unidades de potencia turbohíbridas, que añadieron muchísima complejidad. Eran motores extremadamente complejos y que dieron muchos dolores de cabeza a los fabricantes de motores en sus inicios, porque eran tan complejos que ni siquiera los propios ingenieros los entendían. Por eso se introdujeron unas pantallas LCD donde se mostraba infinidad de información al piloto. Ya no servía simplemente con tener la velocidad y el cuentarevoluciones, sino que ahora tenías que controlar muchísimos otros parámetros: temperatura de neumáticos, temperaturas del aceite, motor, turbo, cientos de sensores, sistemas de recuperación de energía del motor eléctrico, temperatura de los frenos, etcétera, etcétera, hicieron que los antiguos volantes ya no fuesen suficientes. Era necesaria una pantalla LCD a color. De hecho, hay más de 100 páginas a disposición de los pilotos. Y los equipos se dieron cuenta de la importancia del volante, porque también en esta época se intentó hacer las salidas más complejas. Por tanto, la zona trasera del volante también evolucionó mucho y los equipos fueron jugando de 1000 maneras distintas para intentar hacer un volante lo más ergonómico posible. Los pilotos y equipos se involucraron muchísimo en el desarrollo de estos elementos, porque ya no solo servían para girar, sino que eran literalmente el cerebro del coche. A través de él se modificaba todo lo que le pasaba al vehículo, algo importantísimo en la Fórmula 1 moderna. Ahora no solo conducir al límite, sino que también tienes que saber gestionar neumáticos y gestionar las unidades de potencia, y todo eso se hace a través del volante. De hecho, estos volantes pesan tan solo 1,3 kilos. Tal es la complejidad de estos elementos que incluso en un mismo equipo cada piloto tiene un volante específico diseñado para él. Como ves, los primeros volantes y los de hoy en día no tienen nada que ver. Lo único en lo que se parecen es que sirven para girar las ruedas, pero la complejidad no tiene nada que ver. Si quieres saber en detalle qué significa cada botón de un volante de Fórmula 1 actual, ves a ver este vídeo para descubrirlo. Ahí lo explicamos en detalle.